¿Qué tal? Un acertijo. Entre más lo observas, más complejo se vuelve. Contradice totalmente las palabras de Copérnico y solo se inclinará ante el mejor observador. ¿Te gustaría jugar una partida de ajedrez? No me importa en qué lado de la vereda me encuentre, mientras destruya a esos bastardos. ¿Qué osadía tuvieron para poner un dedo sobre mi familia? Cruzar fronteras morales. Ese precio no es nada, considerando que tarde o temprano tendré sus cabezas de trofeo. Los fuertes, ellos descansan cómodamente sobre sus sucios privilegios, mientras mi hermana fue cegada por la avaricia de Britania. No temas. Yo seré tus ojos. Solo debo salvarlos a todos y cambiar el mundo, ¿verdad? Ustedes no entienden, pero muy pronto lo verán. El otro día estaba pensando en qué impronta utilizar para abarcar este guión. Si es posible posicionarme en esta batalla filosófica. Se me hizo mucho más difícil que en la batalla anterior entre Johann Liebhardt y Kenzo Tenma, video que te dejaré por aquí abajo, ya que en esta ocasión los personajes se me hacen mucho más grises. En efecto, son mucho más grises. Sienten remordimiento por sus acciones y, al igual que cualquier otra persona, cometen actos tanto buenos como malos, y eso no los define. Aún así, intentaré dar lo mejor de mí para explicar todo este choque de ideas que hubo en esta serie tan maravillosa. Como los giros de trama nos hacen ver de manera diferente a los personajes a medida que avanza la serie. Y un final que me conmovió muchísimo. Tal vez uno de los mejores cierres en la historia del anime. Con un dejo agridulce que se quedó en la memoria de muchos, incluida la mía. La épica de Lelouch Lamperouche. ¿Qué les digo? Lo que me hace sentir la historia de este personaje es como atestiguar una obra de ópera de clase mundial. Es bello, dramático, desgarrador y sumamente conmovedor. El que alguna vez heredó el trono de Britania es nuestro querido Lelouch Lamperouche, 11º en la línea de sucesión, hijo directo de Charles C. Britannia, y quien era en ese entonces su madre, la emperatriz Marianne. En un movimiento absolutamente inexplicable y sin testigos aparentes, Marianne es brutalmente acribillada tratando de defender a su hija, Nunnally, la cual lamentablemente también es alcanzada por la ráfaga del misterioso verdugo, quedando parapléjica de por vida y totalmente invidente. El pequeño Lelouch, tras tener conocimiento de estos hechos, enfrenta a su padre. Charles ignora sus exigencias de justicia, lo cual produce una enorme indignación en el pequeño príncipe, quien decide de plano renunciar a su título y es exiliado junto a su hermana como meros peones políticos, a lo que alguna vez fue conocido como Japón. Ahora conocido como Distrito 11, después de haber sido absorbido por el Imperio de Britania, al igual que un tercio del mundo. En su nueva vida en la Academia Ashford, el ya joven Lelouch guarda este rencor en lo más profundo de su corazón y se dedica a ser un estudiante carismático con excelente desempeño académico, que actúa de lo más normal que te podrías imaginar. Pertenece al consejo estudiantil y su vida transcurre sin mayores percances, en la comodidad de una escuela para ricos con mejor infraestructura que Harvard, todo tranquilamente hasta que un día un grupo de resistencia japonesa, llamados despectivamente como Elevens, roban un camión, el cual transporta lo cual podría ser un arma muy poderosa. Estos mal llamados Elevens aún conservan su orgullo de ser japoneses y harán lo que sea para recuperar la soberanía de su territorio. Su cultura y tradiciones no se verán aplastadas por la opulencia de Britania. En medio
medio de la persecución, nos presentan las armas utilizadas en el mundo de Code Geass, robots gigantes con mucho poder destructivo, especiales para operaciones militares. Obviamente Britannia tiene un considerable número de estas unidades llamadas Nightmare Frames, las cuales han sido sumamente útiles en la conquista de varias naciones y como estrategia de intimidación. En plena fuga y persecución de los Elevens, son atacados violentamente por los Nightmares de Britannia, provocando un accidente estrepitoso en el cual Lelouch se ve envuelto totalmente por orden del destino. La supuesta arma que intentaron robar los Elevens tiene forma de cápsula, podría almacenar un gas mortal o algo así. El asunto es que al Lelouch colocarse en el peor momento y lugar posible, es apuntado como un Eleven por parte de los britanianos y está a punto de ser ejecutado. Es aquí como se descomprime la cápsula y sale nada más y nada menos que una mujer, Sisi. Esta le otorga poderes a Lelouch mediante un contrato, con una condición que nos revelarían mucho más adelante: el Geass, el poder ocular del emperador. Esta habilidad se manifiesta en el ojo izquierdo de Lelouch, con un tono rojo, penetrante y con una forma exactamente igual al símbolo que lleva Sisi en su frente. ¿Será una tribu? ¿Una raza especial? ¿Aliens? Lo sabremos más adelante. Con este don, Lelouch puede ordenar mediante contacto visual lo que él quiera. Hace uso de su nuevo poder para librarse de ser masacrado por los bretanianos que tanto desprecia, ordenando a los soldados que se aniquilen a sí mismos. Hemos presenciado el nacimiento de un demonio. Punto de no retorno. La convicción de Lelouch. Tras estos hechos, el gobernador del distrito y medio hermano de Lelouch, Clovis V. Britannia, en una desesperada reacción para eliminar los testigos de lo sucedido y cubrir la pérdida de esta importante arma, manda fríamente a ejecutar a todos los Elevens civiles. Esta repugnante acción de Clovis obliga a Lelouch a hacer su primer movimiento y aparición como Zero, un antihéroe enmascarado que siempre actuará en contra de la injusticia, independientemente de qué bando venga. Zero defiende a los débiles, no importa si estos son britanianos o Elevens. Haciendo uso magistral del Geass, organiza un plan de infiltración en los aposentos del príncipe Clovis y finalmente lo confronta. Este ruega desesperadamente por su vida, pero antes de eliminarle, Lelouch pregunta por lo sucedido a su madre y hermana. Al parecer su medio hermano desconoce cualquier pista. Clovis trata de tentar a Lelouch con poder político y riquezas, pero este le reprende y sentencia que su búsqueda es la justicia. Le revienta el pecho con 3 proyectiles y escapa exitosamente de la escena del atentado. Después de este hecho, Lelouch hará uso de su identidad de Zero para orquestar toda su revolución. Zero, el rostro de la revolución y los caballeros negros. Tras dar su primer paso como Zero, Lelouch siente lo que es arrebatar una vida. Es un impacto muy fuerte psicológicamente para su persona, pero debe seguir adelante. Bajo el misterio de su alter ego, Lelouch cooperaría con organizaciones japonesas de resistencia para acabar con Britannia. Sus pequeñas operaciones resultan exitosas y, a pesar de que la resistencia de Elevens no conocen su verdadera identidad, van confiando plenamente en él de manera progresiva, ya que, sin mayores explicaciones, ha logrado conseguir un milagro tras otro. Obviamente no tienen idea de su Geass, pero sí comprenden que es un hombre extremadamente inteligente. Al ser esta resistencia una organización caótica e informal, Lelouch se dispone a tomar las riendas del asunto y en una oportunidad perfecta, donde rebeldes japoneses han tomado como rehenes a miembros políticos de una cédula de Britannia, decide que es un excelente movimiento salvar a dichos prisioneros, ya que su hermana Cornelia, segunda princesa de Britannia, tiene en mente algo más pragmático e indolente: deshacerse de los rebeldes sacrificando a los rehenes. Lelouch, conociendo a su hermana, organiza otra infiltración gracias a su Geass y termina salvando a dichos rehenes sin ninguna baja. Es así como declara su impronta de héroe. El verdugo de los poderosos se presenta como líder de los Caballeros Negros, organización paramilitar que no tendrá misericordia con la injusticia. En Japón, el color negro representa pureza. Es por esto por lo que Zero lleva ropajes y una máscara negra, inexpresiva, tal como la justicia, que es ciega y no escucha. Se imparte de manera ecuánime. Es así como Zero logra llamar la atención de Britannia y la cúpula formal de resistencia japonesa, que aún se mantiene firme ante los britanianos. La hipocresía de Zero.
Si bien Zero se transforma en el abanderado de la justicia y defensor de los débiles, no olvidemos los motivos que mueven a Lelouch. Es así como el exiliado a veces cae en enormes contradicciones y, a pesar de que supuestamente dirige a los caballeros negros en favor de los más necesitados, a lo largo de la trama se dedica a organizar operaciones que favorecen sus propios intereses, el cual es, por sobre todo, derrocar a Britannia. Totalmente con querer, Lelouch manipula su propia organización para conseguir lo que quiere, pero aún conserva límites morales, los cuales son totalmente destrozados en el incidente de Eufemia, la mujer que logró derrotar a Zero. En este momento de la historia, Lelouch se autoconvence absolutamente de que hará lo que sea por cambiar el mundo y volverlo un lugar mucho más justo para que su hermana Nunnally sea feliz. Por otra parte, su odio hacia Britannia es tan grande que también quiere derrocar al imperio. Pero esto implica sangre y sufrimiento, por lo cual pareciera que ambos objetivos no son compatibles. Las operaciones de Zero van de maravilla, hasta que la nueva gobernadora del Distrito 11, Eufemia Lee Britannia, toma una gran decisión. Movida por la pureza de su corazón e idealismo, otorga al Distrito 11 su propio territorio y les permite nuevamente ser regidos por sus propias leyes, volver a llamarse japoneses y recuperar, aunque sea una fracción de su orgullo nacional. Es aquí donde Zero va a negociar las condiciones del territorio con Eufemia. Ella perfectamente sabe quién es Lelouch y Nunnally. Los quiere muchísimo, ama a la humanidad, es quien más sufre por el odio de este mundo sin sentido. Y en medio de esta negociación, no Zero, sino Lelouch, se siente completamente derrotado. Después de todo, su objetivo es un mundo más feliz para su amada hermana. Los caballeros negros ya no tienen sentido. ¿Qué objetivo los seguirá motivando si la bondad de Eufemia ya les dio en bandeja lo que tanto querían? Lelouch sonríe felizmente al ser aplastado de esta manera, hasta que la tragedia se cierne nuevamente. El show debe continuar. El dolor de Lelouch. Si bien Lelouch, haciendo uso de su intelecto, se ha dedicado plenamente a entender los límites de su poder y características especiales, tales como la duración, el hecho de que funciona una sola vez por persona, la distancia y otros detalles, hubo algo que se le escapó totalmente de sus cálculos. Capítulos atrás se nos introduce otro personaje usuario de Geass. Este también hizo un contrato con Sisi en el pasado, pero perdió totalmente el control de sus poderes y le han vuelto prácticamente loco. Más que un don, es una maldición. Con cada uso, el poder crece y toma control de su usuario. La primera impresión de estos episodios parece un mero relleno para la obra, pero realmente sería un ingenioso preludio del desastre que sucedería aquel día. Retomando la escena con Eufemia, Lelouch comenta en broma que le sería muy sencillo ordenar una masacre en contra de los japoneses, y el peor timing de la historia se hace presente. Justo en ese momento, el Geass se activa, sin querer, y Eufemia es cruelmente controlada por el poder ocular maldito, ordenando a todo su ejército que exterminen a los japoneses, los cuales estaban eufóricos y llenos de alegría por recuperar un poco de sí mismos, lo cual es muy importante. Está en nuestra naturaleza como seres humanos. Curiosamente, la voluntad de Eufemia es tan fuerte que se resiste por breves momentos a la orden del Geass, algo nunca antes visto. Aquí es donde Lelouch ve claramente el oscuro camino que debe tomar. Sin opción alguna, improvisa y decide matar a Eufemia frente a los japoneses. Los caballeros negros y los soldados de Britannia luchan desconcertados, pero hacen lo que tienen que hacer, seguir órdenes. Es así como el destino empuja a Lelouch a retomar el objetivo menos benevolente, el cual iba a desaparecer gracias a la bondad de Eufemia. Por lo tanto, declara su repudio hacia Britannia, encendiendo las cenizas de la guerra. El conflicto armado arderá nuevamente. Yuffie fallece sin saber lo que hizo, ya que en pleno control del Geass, la víctima pierde momentáneamente la memoria. Es como si el mundo le dijera a Lelouch que no existe espacio para las buenas intenciones, para decisiones pacíficas. El mundo es cruel, crudo y violento. Ya no volverá a ser el mismo. Existe un solo camino de aquí en adelante, y es bastante oscuro. ¿Podrá encontrar luz nuevamente? Lelouch de Maquiavelo. El buen Nicolás Maquiavelo, como bien sabrán, fue un filósofo del Renacimiento italiano que sentó las bases para las estrategias más comunes de la política mundial actual. Si nos dirigimos a su obra, El Príncipe, encontraremos todas las directrices necesarias para triunfar en el juego político. Actuar fríamente es necesario si quieres que tu visión triunfe. Después de la tragedia del Distrito 11, Lelouch pierde cualquier rastro de idealismo y abraza absolutamente las enseñanzas de Maquiavelo. No olvidemos que fue él a quien se le acuña la frase: el fin justifica los medios.
Lelouch. Todo lo que sigue en el resto de esta primera temporada y la segunda, encargada de cerrar la historia, es un Lelouch que se obliga a sí mismo a ser pragmático, a no tener corazón, a abrazar la misión de Zero y abandonar totalmente su humanidad. Podemos ver cómo abraza la crueldad y la manipulación a niveles nunca sospechados, pero sufre. El chico que alguna vez quiso un mundo mejor para su hermana, por encima de sus deseos de venganza, aún reside en él. Y lo más desgarrador es que en el final de la obra vuelve a aparecer. Tal vez, y solo tal vez, ese Lelouch bondadoso nunca se fue. Solo tuvo que ponerse una venda de locura para conseguir su objetivo final. Al final de R1, Lelouch es atrapado y vencido por su mejor amigo, Kururugi Suzaku, de quien hablaremos detalladamente. Él es la contraparte absoluta de Lelouch, y su mayor obstáculo, sin lugar a duda. En R2, tenemos un comienzo de temporada algo confuso, ya que todo pareciera una línea temporal alterna, donde Lelouch tiene otro hermano y vive tranquilamente como antes de su reencuentro con Sissy. De alguna manera, siente que algo no encaja, siente un profundo vacío existencial, como si faltara algo, por lo cual va en busca de adrenalina a casinos para apostar en partidas de ajedrez que involucran enormes sumas de dinero. Rollo, su supuesto hermano, lo acompaña a todas partes, lo cual también es muy extraño. Para el alivio del espectador, todo este teatro no duraría nada, y los caballeros negros irrumpirían en el casino para rescatar a Zero. Lelouch no sabe a qué se refieren. Se da una batalla entre los britanianos y los rebeldes nuevamente. En medio de la confusión, Sissy logra alcanzar a Lelouch, y como si de Blancanieves se tratase, despierta los recuerdos dormidos del líder de la revolución a través de un beso. Este recuerda todo lo sucedido y todos sus actos. Su memoria había sido modificada por su padre. Se nos revela dramáticamente que Charles V. Britannia también es usuario de un GIAS y tiene a su lado a alguien igual de misterioso que Sissy. Es hora de seguir con el plan. No será fácil. Debe levantarse de su más dura derrota y volver a plantarse ante Britannia. Su implacable hermano mayor, Schneisel, es un problema gigante. Siempre va 2 pasos por delante y además posee la ventaja de poder militar. No será fácil. De hecho, es prácticamente imposible. Si bien su hermano podría representar un escudo indestructible, Britannia no sería nada sin su más hábil soldado, el piloto del Lancelot, la espada de la justicia y britanniano honorario, Kururugi Suzaku, el mejor amigo de Lelouch y su más grande obstáculo. Kururugi Suzaku, el guardián de Britannia. Desde pequeño, el hijo de Kururugi Genbu, último ministro de Japón, nos demostraría que tenía una cosmovisión del mundo bastante definida, la convicción necesaria para tomar decisiones que afectarían el destino de millones. Durante la primera parte de la historia, se nos presenta como un chico puro de corazón y defensor acérrimo de la justicia. De buenas a primeras, conocemos a Suzaku como un soldado honorario de Britannia. Es el piloto más cualificado por hacer uso del Lancelot. Sinceramente, mi diseño favorito de Nightmare en todo Code Geass. Es tan hábil que a lo largo de la serie gana todas sus batallas o logra escapar ileso. Suzaku es amigo de la infancia tanto de Lelouch como de su hermana Nanali, ya que, después del atentado a la madre de estos dos, la familia Kururugi fueron quienes acogieron a los hermanos exiliados. Suzaku desentona fuertemente con el tono de la obra en sus primeras apariciones. Es un idealista que no piensa demasiado, o podríamos decir que se presenta como alguien de mente muy cerrada. Lelouch intenta convencerlo en reiteradas ocasiones de que Britannia ejerce su poder de forma desigual y oprime a los débiles, lo cual no es una mentira, pero a pesar de esto, Suzaku sigue arraigado a sus ideales, creyendo que lo mejor es estar del lado del imperio, ya que estos tienen tanto poder que ir en su contra provocaría más derramamiento innecesario de sangre. Pero es obvio que esto tampoco está bien. El hijo de Kururugi parece hasta irracional, viendo en sus narices la corrupción de Britannia sin hacer nada más que seguir órdenes, como un soldado con el cerebro frito. Es por esto que Suzaku no encaja bien con el tono de la obra al principio, donde la mayoría de los personajes presentan contradicciones. Lo que no me esperaba era que el piloto del Lancelot sería el personaje más confuso y lleno de matices en todo Code Geass, a la par de Lelouch, su mejor amigo. Eclipse en el sol naciente, la traición de Suzaku. Querido soldado del Lancelot, lo creíamos tan estúpidamente bueno que era irritante, pero poco a poco, entre batallas y conversaciones con Yuffie, su más grande amor, se nos van dando grandes indicios de que Suzaku oculta un secreto muy oscuro, el cual es su prisión mental y castigo. El caballero blanco empieza a mostrar manchas en su armadura. No es un idealista sin razón, más bien es alguien que se castiga a sí mismo por lo que hizo. Lleva una cruz gigante sobre su espalda que pesa en forma de culpa. En el año 2017
Según el calendario del imperio, Susaku tomaría una de las decisiones más cruciales de la historia de Japón. Siendo tan solo un niño, se opondría rotundamente a la tosudez de su padre, Genbu Kururugi, que quería seguir las costumbres culturales de sus ancestros, yendo hasta las últimas consecuencias en contra de Britania. Su decisión como primer ministro fue enfrentar al imperio en una guerra sangrienta. Mejor morir luchando que vivir doblegados. Habrá sido su esquema de pensamiento. Pero el pequeño Susaku vio en esta elección de su padre nada más que un nivel de orgullo sin sentido. ¿De qué iba a servir un conflicto armado en contra del enorme imperio de Britania? Era un suicidio absoluto, una misión kamikaze. Yendo totalmente en contra de su cultura, Susaku tomaría un cuchillo, acabando con la vida de su padre. Escoger el conflicto era simplemente sacrificar vidas a lo tonto, vidas inocentes que Susaku no pondría en juego. Es así como la versión pública y conocida como verdadera sería que el primer ministro habría acabado consigo mismo por la presión de la situación, en señal de rendición ante Britania. Detengámonos a pensar por un segundo lo clave que fue esta acción de Susaku. Esto provoca la absorción de Japón por el imperio de Britania, ahora conocido como Distrito 11. De aquí se alza la resistencia informal japonesa conocida como Elevens, que acompañan sus primeros pasos a Zero, y también crea el último bastión de resistencia formal japonesa, con los últimos líderes restantes de lo que alguna vez fue la nación independiente de Japón. Estos terminan por reforzar el ejército paramilitar de Lelouch. Toda la causalidad encaja de una forma perfecta. Todo lo que sucede en Code Geass tiene un porqué y está totalmente conectado. Pero no podemos distraernos de lo más llamativo de lo anteriormente narrado. Un niño tomando la cabeza de su propio padre en pro de salvar el mayor número de vidas posibles. Este acto de parricidio traumaría de por vida a Kururugi Susaku, haciendo que se obligue a sí mismo a unirse a las filas de Britania, para nunca más tener que arrebatar una vida. Si está en el frente de batalla, al pie del cañón, puede derrotar a los opositores de Britania sin bajas, defendiendo las vidas que salvó cuando acabó con la de su padre. Es entonces cuando no puede más consigo mismo, y en el mundo de los C, que resulta ser un plano existencial que conecta directamente con Dios, logra revelar su oscuro secreto ante Lelouch. Este logra entenderle, ve en su mejor amigo lo que siempre representó para él, un igual y un complemento. Alguien que también sufre por sus decisiones, porque cuando el destino del mundo está en tus manos, no puedes huir de la crueldad ni de la culpa. El desarrollo de Susaku es impecable. Su giro argumental nos demuestra de qué trata todo esto. Simplemente es como la vida misma, el reflejo del yin y el yang. Hay oscuridad en la luz y existe luz en la oscuridad. La vida es un baile de matices, de grises. El cambio es la única constante, tanto en Code Geass como en nuestro mundo. El conflicto de los hermanos, conservación o revolución. Es hora de hablar qué causa tanto conflicto entre estos dos personajes, tan complejos y realistas, que el choque filosófico entre Lelouch y Susaku es enorme, ya que son pensadores opuestos no complementarios. Les explico. Lelouch Lamperouche, por su parte, se inclina claramente por el maquiavelismo, filosofía que ya hemos explicado a grosso modo. Pero no está de más añadir que esta corriente filosófica destruye cualquier límite de ética y moral para conseguir los objetivos a cumplir. Derramar sangre, mentir o manipular a todo tu entorno son precios que valen la pena pagar para llegar a la meta. El dudar y mirar hacia atrás hace que toda esa deshumanización sea inútil. De alguna manera, el maquiavelismo concede una sola cosa como inmoral e incorrecta, y eso sería rendirse, retractarse, insultando a todos quienes fueron sacrificados en el camino. Lelouch se aferra a cumplir su rol hasta el final, para que sus atrocidades cometidas no sean en vano. Pierde seres queridos, muy importantes, amigos, una mujer que amaba y mucho más. Y, a pesar de que todo esto es un tormento constante para su persona, aplastándolo en más de una ocasión al borde del colapso mental, no conforme con eso, recordemos que el Geass va tomando control de su usuario y también le va enloqueciendo. Esto hace que pareciera que en cualquier momento podría tirar la toalla. Si bien Lelouch cometió crímenes de lesa humanidad y en la recta final tomó una serie de decisiones bastante cuestionables, al menos hay que reconocer su enorme fortaleza mental y que jamás traicionó el principio principal del maquiavelismo. Todo lo antes mencionado también hace que Lelouch encaje perfectamente con el utilitarismo radical, ya que según Jeremy Bentham, la moralidad de un acto se mide por el placer que pueda causar y la reducción de los efectos colaterales de dicho acto. Centrándonos netamente en lo segundo, Lelouch intenta llevar a cabo una lógica que maximice sus ganancias,
Sacar el máximo provecho de una situación es su brújula de ética. Es importante recalcar que esta sería una perspectiva de la moral más que una escuela filosófica moral. El filósofo australiano Peter Singer es quien da total transición del utilitarismo al utilitarismo radical, quien agrega ideas más apegadas al Lelouch, como el sacrificio individual por el bien mayor, o acciones polémicas como mentir y matar si resulta útil para la causa. Si bien todo este recorrido de sangre podría llevarnos a pensar en Lelouch como alguien con tendencias psicopáticas, debemos recordar que nunca deja de sentir remordimiento por sus atroces acciones. Esto lo vuelve muy estrecho con la filosofía del existencialismo trágico. Camus, Nietzsche y Kierkegaard hicieron sus respectivos aportes a esta subcorriente del existencialismo. El agregado de trágico es lo que personifica perfectamente a Lelouch, quien sabe perfectamente que el objetivo final está por encima de todo, incluso si eso mancha su nombre para siempre y carga con ser tachado de villano. Asume con mucha determinación que no existe redención para su persona, y aún así, esto no lo detiene. Por otra parte, el perfil psicológico de Kururugi Susaku es un contraste radical. Basta con ver un par de apariciones para entender que sigue totalmente la filosofía kantiana, por el revolucionario pensador alemán Immanuel Kant, quien estableció toda una nueva corriente de pensamiento con pilares importantes como la ética y la epistemología. Para no hacer una densa explicación, digamos simplemente que el fin último del kantianismo sería juzgar todas las acciones de un individuo de forma moral, sin importar cuál sea el objetivo. Cada paso dado debería ser humanitario y apegado a la experiencia previa y posterior de dicho individuo. Es por esto mismo que Susaku se enerva tanto con la forma de hacer las cosas que tiene Zero. Es totalmente opuesto a justificar los medios con el fin. Si el método es inmoral, entonces no es válido. Y punto. El kantianismo es una forma de idealismo muy firme, lo cual se ve en cada enfrentamiento que tienen Zero y el piloto del Lancelot. Siguiendo con la ética kantiana, sé de corazón que más de alguno me acompaña en la sensación desesperante de que Susaku es demasiado rígido y que no le vendría mal cuestionarse un poco las cosas, en especial estando en un bando que ha generado bastante sufrimiento. Es aquí cuando hace su entrada a la deontología de Kant, que traducido del latín vendría siendo más o menos el estudio del deber. Si bien Susaku podría detestar con todo su ser la forma de hacer las cosas que tiene Britannia, este obedece porque tiene que hacerlo. Apegarse a las reglas vendría siendo el acto moral en sí, no precisamente los resultados o las consecuencias, sino mantener valores como la lealtad y rectitud para preservar un honor personal, para no volver a hacer algo parecido como lo que le hizo a su padre. La parte irónica de todo esto es que el término de deontología fue implementado por el utilitarista Jeremy Bentham, quien acuñó el término para argumentar su posición. Básicamente en su obra, Jeremy hace una crítica implícita a Kant, dando a entender que si no se flexibilizan de vez en cuando las rígidas bases del deber, esto podría terminar en resultados dañinos o absurdos. Es interesante, porque finalmente Lelouch y Susaku se dan cuenta de todo esto. Entienden que ser extremadamente idealista u obscenamente inmoral termina de una forma terrible, que el punto medio es lo realmente importante, que buscar la redención sí es válido para Lelouch, a pesar de que la opinión pública no sea quien se la dé. Igual que vale la pena para Susaku dejar de ser tan estúpidamente moral, porque al final existen víctimas igual. En una guerra o conflicto sí o sí habrán perdedores. Si hay alguien al poder, entonces habrán oprimidos. Entender que ni uno es tan puro, ni el otro es un completo villano, es lo que ilumina el camino de ambos para conseguir una victoria más satisfactoria y una unión. Entonces, ¿por qué Susaku se entrega a Britannia y desarrolla una estructura de pensamiento tan rígida? En verdad esto está en nuestras narices todo el tiempo, ya que el joven Kururugi es japonés, y no un japonés cualquiera, sino el hijo del primer ministro, por ende, alguien criado bajo las directrices del Bushido. Sé que en algún momento habrás escuchado de esta palabra, que literalmente significa el camino del guerrero, y se remonta a la época samurái, en su pleno auge cuando Japón se regía por el feudalismo, periodo que duró aproximadamente 700 años. Imaginen lo extremadamente difícil que fue la transición a otra forma de hacer las cosas. El Bushido es influenciado por filosofías religiosas orientales como el shintoísmo, el budismo en su rama zen y el confucianismo chino. Recomiendo encarecidamente que lean obras como El libro de los 5 anillos y Hagakure y Bushido, el alma de Japón.
arte literario fundamental que reflexiona acerca de todos los valores samurái que se establecieron en la era feudal de Japón. Susaku creció empapado de toda esta estructura moral, y es esto lo que le empuja principalmente a unirse a Britannia. ¿Por qué? Más que nada porque la redención viene del autocastigo, según el Bushido. Al cometer parricidio, Susaku carga con una culpa muy densa, lo cual le empuja a buscar desesperadamente una forma de penitencia. ¿Y qué más aberrante que servir al enemigo? ¿Qué peor castigo? Por más que por momentos podemos percibir a Susaku como un hipócrita que no reflexiona, la verdad es que su estructura de personaje es magnífica cuando nos metemos de lleno en el trasfondo de su psicología y accionar. Ahí es cuando entendemos que, como me encanta decir, esto es perfección narrativa. Y ahora bien, ya con todas las cartas sobre la mesa y entendiendo qué es lo que genera tanta fricción entre Lelouch y Susaku, vamos con lo que es para mí la inspiración más rica de Code Geass, lo que realmente hace alusión a la impronta de conservación versus revolución. Permítanme por favor darles mi perspectiva en cuanto a los paralelismos históricos que tiene este pedazo de serie. Partiendo por lo más obvio, para sacárnoslos de encima, Britannia hace alusión al ex imperio británico, el cual dominó gran parte del mundo entre los siglos XVIII y XX. El solo hecho de arrebatar a Japón su identidad cultural, renombrándolo como Área 11, nos recuerda las prácticas colonialistas que tuvo este imperio en su día. Pero, ya sacando lo más obvio de encima y entrando a la parte más interesante, hablemos de la restauración Meiji y lo inspirador que fue este hecho histórico para Code Geass. Es entonces que en 1868 se genera un conflicto interno político muy grande dentro de Japón. Según los reformistas, el feudalismo y la estructura actual harían que el país se estanque, generando pobreza y perpetuando la desigualdad. Podríamos decir que Lelouch representa esta corriente reformista que quiere acabar con la tiranía de Britannia. Al ver que hay más oprimidos que beneficiados, no pueden seguir así las cosas. Por otra parte, a simple vista podríamos pensar que Susaku es quien quiere perpetuar las cosas tal como están, defendiendo el shogunato como estructura sólida, que si bien no dará grandes resultados, al menos estos serán consistentes y se podrá preservar lo realmente importante que es la identidad cultural de los japoneses, ya que el abrir el país generaría un gran daño al permitir tantos cambios. Es eso principalmente, un miedo al verdadero cambio. Es por esto por lo que Susaku da pasos tan tímidos desde adentro. Pretende convertirse en el soldado más poderoso de Britannia y orquestar no un cambio revolucionario desde el interior, más bien mejorar lo que ya tenemos. Todo esto impulsado por la culpa que siente al haber sido antes todo un reformista. Su estructura moral kantiana y Bushido le empujan a apoyar nuevamente la conservación, pero más por cumplir una penitencia, no porque Susaku sea inherentemente riguroso. Al ver que autocastigarse eternamente no hace que crezca la seguridad ni prosperidad, al contrario, hace que el derramamiento innecesario de sangre siga. A medida que avanza la serie, es por fin que entendemos qué papel juega realmente Susaku y su paralelismo con el emperador Yoshinobu Tokugawa, quien intentó en su momento hacer reformas internas que resultaron infructuosas porque ya era demasiado tarde. ¿Les suena algo? Al fin y al cabo, los invasores ya estaban encima de Japón. Estuvieron al borde del completo colonialismo por parte de Estados Unidos, con el incidente del comodoro Matthew Perry, quien se presentó con barcos negros en 2 ocasiones a un puerto cercano a Edo, conocido hoy como Tokio. La primera vez para entregar una carta con ciertas exigencias de tratados políticos desiguales, y la segunda visita pasivo-agresiva para regresar con más barcos a buscar la respuesta. Todo esto porque Japón se resistía a entrar de lleno en el comercio internacional. Pero claro, los americanos no fueron precisamente a negociar. Su intención fue intimidar a Japón con tal poderío naval. Les repito, ¿les suena algo? Barcos negros imponentes expulsando vapor. A mí sí me suena, les prometo que me suena. La era Meiji se llama así por algo, y es por el shogun reformista que ayudó a los verdaderos cambios de Japón evitando el colonialismo total. Se le conocía por su nombre de pila, Mutsuhito, y por su nombre de emperador, Meiji Tenno, quien finalmente fungió como un símbolo del cambio y revolución, pero los verdaderos orquestadores estaban ocultos. ¿Les suena familiar o no? Pensar que Zero representa a Meiji, Susaku al emperador Tokugawa y Britannia no eran los británicos como tales, sino los pinches gringos, y que toda esta serie es la restauración japonesa retratada de una forma tan exquisitamente cautelosa, es que simplemente es cine. Me vuela la cabeza. Es impresionante. El Requiem de Jung, la imparable fuerza de la unión. Tras tratar todos estos complejos temas y analizar por separado a cada personaje, vemos lo contrastantes que son en todo sentido, de la cabeza hasta los pies, desde la manera en la que se comportan hasta sus virtudes más comunes.
Lamentablemente, a lo largo de la obra se van alejando cada vez más por sus objetivos, pero siempre queda la sensación de que una parte de ellos jamás abandona al otro, que es posible un punto de reencuentro, que aún existe chance de entendimiento entre estos dos amigos tan cercanos. Lo que nos consterna es que el distanciamiento no es por algo infantil, hay política, traiciones y una larga lista de cosas que posiblemente ni tú ni yo perdonaríamos en la vida real o nos costaría demasiado. A pesar de todo lo anteriormente mencionado, por fin logran encaminarse en las vías de la unión, cuando logran ver que los extremos simplemente no dan resultados positivos para nadie. Pierden seres queridos por doquier, personas irreemplazables para ambos. A veces lo que nos une no es el amor, sino el dolor. Es una conexión más potente. Al comprender que lo más importante es el objetivo y que ni la ultramoralidad de Suzaku ni la hipermalevolencia de Lelouch podrán reparar ni mejorar nada, deciden orquestar el Requiem de Zero. Un plan que busca desbaratar al hermano de Lelouch, Schneisel, el único ser humano de toda la serie que se equipara a este en estrategia e inteligencia. A diferencia de Lelouch, su hermano mayor sí está dispuesto a lo que sea y no muestra remordimiento alguno. Él realmente podría sacrificar un tercio del planeta si esto pudiera salvar al resto. La locura y determinación de Schneisel coloca a Lelouch y Suzaku en una tesitura. Si no se unen, todo se va a derrumbar por completo. En una serie de movimientos estratégicos por parte de Lelouch y de Suzaku es como finalmente lo derrotan y lo borran absolutamente del camino para seguir con el plan. Lo que sigue es tomar el poder de la misma manera que el padre de Lelouch. Con tiranía y puño de hierro dominan absolutamente todo el mundo. Conquistan la Federación China y la Unión Europea. Utilizan la censura y opresión en toda la población mundial. Finalmente Lelouch se vuelve un completo dictador, no de esos carismáticos que mueven los corazones de su gente con el poder del discurso verbal, más bien un verdadero tirano, todo con una sola intención: redirigir todo el odio del mundo hacia un solo ente. Básicamente, concentrar los sentimientos negativos de toda la población mundial en el mismo Lelouch. Hay que entender que no se pueden dar explicaciones detalladas a las masas para que entiendan una situación. Es así como utilizan de recurso una vez más a quien se ha encargado de encarnar a la justicia en esta serie, el símbolo de los oprimidos y desvalidos, quien lucha ciegamente por los más débiles. Lelouch y Suzaku organizan un desfile de ejecución. Su hermana y otros exmiembros de las resistencias serán terminados públicamente. La gente lo mira y lo detesta. Odian con cada fibra de su ser al dictador que tienen enfrente, quien gobierna a través del miedo y el poder. Es así como aparece el héroe que orquesta milagros. ¿Su identidad importa? Sinceramente, eso es lo de menos. Zero está aquí para difuminar el mal y hacer justicia una vez más. Toma su espada negra, que culturalmente refleja justicia, una causa digna, la blande sin vacilar en contra de ese maldito dictador y acaba con su vida en el acto. Esto es lo que ve la gente, lo que se quedará en la memoria colectiva, pero como espectadores de la serie, cada segundo de esta secuencia duele. Ya que a pesar de todos los actos terribles de Lelouch, busca en este Requiem aunque sea un poco de redención. Todo esto ha sido parte del plan de los dos. Suzaku, quien porta y portará de ahora en adelante la identidad de Zero, llora con muchísimo dolor dentro de la máscara, como si él también estuviera siendo apuñalado en ese momento, pero sin vacilar ni temblar, ya que sabe lo importante que será su rol de ahora en adelante. Lelouch cae dejando un largo rastro de sangre, representando la forma en la cual eligió hacer las cosas. Ahora yace en su lecho de muerte, con su hermana Nanali al lado. Claramente fue incluida en el desfile para que pudiera despedirse de ella antes de partir de este mundo. Y aquí es cuando instintivamente Nanali, al tomar la mano de su hermano, es cuando se da cuenta de todo. Lo hemos visto ya varias veces. Debido a que Nanali es no vidente, logra percibir mejor a través del tacto. Es como si tuviera un sexto sentido. Cuando hace contacto físico con su moribundo hermano, entiende inmediatamente que todo esto lo hizo por ella. La idea de destruir y renacer el mundo suena muy extrema y muy drástica, pero solo él podía con una hazaña tan grande. Pensó que Lelouch había perdido completamente la razón, pero este nunca, ni por un segundo, ni por un momento dejó de amarla. Entran en escena los actores restantes de esta farsa, una mentira que unirá al mundo. Los remanentes de la resistencia de Zero van a liberar a los rehenes. Es así como podrán convencer a la opinión pública de que su nuevo líder es y será alguien que lucha por y para la justicia. Sin embargo, el llanto de Nanali es estruendoso y desgarrador, y este no se pierde entre los vítores de la gente. Se mezclan ambas emociones de forma simultánea, dejando al espectador con un final de sabor agridulce. Descansa en paz,
Lelouch, te has ido satisfecho y con el perdón de tus más cercanos. Puede que la historia te recuerde como un villano, pero nosotros sabemos la verdad. Y no sabes cuánto duele. No tienes idea de cuánto me dueles todavía. Salve Lelouch, vi Britannia. Y bien, amigos míos, este verso filosófico definitivamente me tomó más tiempo de lo esperado. Quise ser más preciso en mi análisis de personaje y la cronología de los hechos. Espero que disfruten viendo esto tanto como yo gocé el aprender cosas nuevas durante la creación de este guión. Y anímense a compartirlo con alguien para debatir sanamente. Los veré muy prontito con otra entrega. Estoy absolutamente abierto a cualquier sugerencia para la tercera entrega de esta serie o cualquier otra idea que pueda despertar mi curiosidad. Mucho amor para todos ustedes. Se despide cariñosamente Aristochopa en el micrófono.